Agradecemos la sintonía aquí en su programa Portafolio Económico. Susana, esta semana se estuvo celebrando el Día Internacional de la Erradicación del Trabajo Infantil. Y tú sabes que ha sido un tema que no ha estado como sobre el tapete en los últimos años. Y pareciera que hay un buen avance, un buen progreso con respecto a ese mecanismo ¿verdad? De tener, de explotar a infantes en lo que tiene que ver con el trabajo laboral. Vimos al Ministerio de Trabajo que realizó una misa ¿verdad? En conmemoración de este día. Y, y fíjate que el mundo ha cambiado, Susana. En un momento diríamos, la figura del niño en las actividades laborales, eso recuerda que inicia como una especie de ayuda a aquellos padres que de alguna manera tenían algún emprendimiento, sea un emprendimiento agrícola, un colmado, un pequeño almacén y otras actividades que los infantes, la familia, pues estaba integrada, no como figura de trabajo, sino como colaboración, sino en como fin. colaboración. Mira, en fin, Basilio, el tema del trabajo infantil, desde ese punto de vista que lo ve el Ministerio de Trabajo y el mundo, por ejemplo, tenemos continentes donde ese es un mal, y uno de esos continentes es África, con el tema del trabajo infantil. El trabajo infantil surge en estas partes del mundo así, visto como muchas veces como un mecanismo de explotación, ¿verdad? Porque así se ve en muchísimas ocasiones. Sin embargo, llega la revolución industrial. Con la llegada de la revolución industrial, la familia completa van a las fábricas. Por lo que tú mencionabas, el niño estaba, el hombre estaba, vivía de la artesanía, de la agricultura, y participaba toda la familia, pierde sus tierras, llegan, ¿verdad? Vienen los cambios que el mundo ha experimentado, y también el niño iba a las empresas, iban las familias completas a las empresas. Luego se regulariza esto, incluso el niño no asistía a las escuelas por estar en las famosas fábricas de Europa y Estados Unidos, porque esa es la realidad. No es lo mismo el niño que colabora con la familia, va a la escuela y apoya a la familia en los trabajos manuales, trabajos de recolección y demás, que el niño que está realizando un trabajo y que se le impide poder formarse, poder asistir a las escuelas. De hecho, las leyes laborales son muy rigurosas en ese sentido. Aquí hay también, Basilio, un tema de conciencia en relación a los padres. En países pobres, a veces la niñez, el niño no disfruta su etapa de niñez porque desde muy niño, 9, 10, 12 años, tiene que salir a la calle para poder proveerse sus alimentos e incluso el alimento de sus hermanitos y sus propias madres. Pero mira, hay un elemento y justamente eso quería ir viendo por niveles, porque fíjate que te comentaba del origen y de ese origen entonces viene, por ejemplo, lo que es ya la explotación en Ujú. sí de incursionar, ¿verdad? A esos niños ya en tareas que tienen que ver con, vamos a suponer, con cierta industrialización. O de adultos, o más que tareas, Sí, responsabilidades. por ejemplo, porque mira qué es lo que pasa, Susana. Ahí las sociedades tienen que ser medidas en base a sus realidades. O Es sea, correcto. para ponerte un ejemplo, mira, en aquellos años, 10, 15 años atrás, fíjate que había muchos talleres, por ejemplo. Yo te digo talleres, por ejemplo, de mecánica, de desabolladura y pintura. Y tú tenías, por ejemplo, en esos talleres niños Los desarrollando, aprendices, exacto, aprendiendo el oficio. aprendiendo el oficio. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate que ante una mirada de la ley no vista hacia la realidad de la sociedad que tú tienes, entonces evidentemente tú ante la ley estás en una explotación infantil. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque tú como Estado
tiene entonces que proveer el mecanismo, primero, de que el niño pueda ir a desarrollar la tarea de aprendiz, Ujú. pueda Ir a la ir escuela. a la escuela, porque son, o sea, de hecho, si tú te fijas, ¿cuál es la visión directa del regulador? Que él va y saca al niño y lo coloca en la escuela como el salvamento de la situación. Y fíjate entonces que tú tienes. Porque ahí voy con lo demás, las demás instituciones que interactúan en el sistema. Por ejemplo, ¿a partir de qué edad Infoté capacita? Si mal no recuerdo, a partir de los 15, 16 años, tiene que tener cédula. Exactamente. Entonces, fíjate cómo hay un vacío independientemente. Y esto te lo comento porque, por ejemplo, en países como Japón, por ejemplo, fíjate que en Japón las escuelas son escuelas técnicas todas. Ese era el punto que ¿Entiendes? quería abordar. O sea que Sí, son aprendices, se son está aprendiendo un aprendices, oficio, son se está aprendices. aprendiendo un oficio. Porque ¿qué es lo que pasa? Si el niño no está en la modalidad de politécnico, el niño termina su bachillerato y no sabe nada más, o sea, no conoce un oficio que le pudiera permitir vivir, Mira, y ahí trabajar, era que quería insertarse. llegar, porque mira qué es lo que pasa, Susana. O sea, porque yo siempre te he dicho que, y siempre he sido del criterio, que cada estado debe de conformar sus figuras jurídicas y demás, conforme al A su estado, ¿verdad? A su realidad, estado, conforme a a su su estado, a su naturaleza. Mira, naturaleza. por ejemplo, si tú tienes una fábrica de X o una industria, y, y tú tienes, por ejemplo, porque en la localidad donde tú estás, los niños están y tienen interés de aprender un oficio, pues el Estado lo que tiene es que hacer un acuerdo, por ejemplo, una especie de utilizar a esa empresa como una especie de escuela laboral, con los acuerdos de protección infantil y demás, para que le sirva a ese niño de formación que mañana cuando vaya, por ejemplo, al Infoté, si él estaba en un taller, por ejemplo, de desabolladura y pintura o de mecánica, con el cuidado, ¿verdad?, de que de que no utilice herramientas que puedan lesionarlo, pero mañana cuando él vaya a los 15 años, a los 16 años, a inscribirse en el Infoté en un área, por ejemplo, de Ya mecánica, sería certificarse. ya es certificarse. Entonces el Estado, ¿qué tiene consigo? O el único que gana, por ejemplo, el Estado. Y segundo, que ya ese muchacho entra a generar ingresos de manera directa como un profesional, entre comillas, porque ya él viene con esa formación. Entonces, lo que pasa es una de dos. ¿Qué establece la ley? Lo saca definitivamente. Y también hay otro elemento, Susana, que es el elemento que tampoco se ha contemplado desde el punto de vista de ese mecanismo integral. Y es que, ¿por qué había menos muchachos con inclinación a la delincuencia? Porque si desde temprano se estaban formando en esos oficios, o sea, ya de hecho, ya tú lo salvabas. Sin embargo, fíjate lo que tenemos. Entonces, es un tema que no solamente se tiene que ver desde el punto de vista de la ley laboral y el tema de la explotación infantil, sino que hay que conjugar los más elementos posibles para ver conforme a nuestra sociedad, porque no es lo mismo, por ejemplo, los niños que viven, por ejemplo, en Piantini, que los niños que viven, por ejemplo, en un campo de Elías Piña. O sea, entonces, para uno y otro, tú tienes que tener un entorno donde ellos puedan convivir conforme a esa realidad social. Sí, tienes razón en todo lo que planteas, sin embargo, hay otra realidad que no hemos tocado y es el aspecto psicológico. Entonces, la niñez es una etapa, al igual que la vejez, me estoy yendo al extremo, al igual que la adolescencia, al igual que la madurez, la juventud. Entonces, también estas etapas los niños tienen que desarrollarlas. Y una de esas actividades en la etapa de la niñez a desarrollar que se interrumpe por el trabajo, ¿verdad? Por la inclusión al trabajo o a la explotación, es esa etapa. Entonces, realmente estoy de acuerdo contigo cuando planteas que el Estado tiene que conocer tu realidad país, pero yo creo que es una conjugación de una parte y de otra. Y yo creo que podemos
seguir trabajando con la erradicación del trabajo infantil y la explotación del trabajo infantil, porque eso es lo que nos va a permitir poder tener una sociedad mejor. Fíjate que la diferencia de lo que plantea es la explotación. Es la explotación, o sea, ahí es que hay que cuidar porque evidentemente al niño hay que crearle las condiciones para que sea niño, siempre, siempre. Eso debe de estar protegido y garantizado. Nos vamos arriba y regresamos con Portafolio Económico.